El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Si uno de los mayores recelos que tenemos los libertarios son los estados y su constante voracidad de poder, el PSOE es uno de los mayores exponentes de ello. La prueba de lo que ocurre cuando un partido convierte al Estado en su patrimonio personal y actúa como lo haría cualquier mafia. No hablamos de simples escándalos, sino de un método de gobierno basado en el saqueo, la impunidad y el control absoluto de las instituciones. Desde el expolio de fondos públicos con la trama Koldo, hasta la utilización de contactos y tráfico de influencias en beneficio de Begoña Gómez, pasando por el fiscal general del Estado, la gestión del PSOE responde a un patrón: el poder como negocio y la política como un seguro de inmunidad judicial. La normalización del robo, el blindaje institucional de los responsables y el uso de los organismos del Estado como herramientas para protegerse a sí mismos son ya parte de la esencia del Partido Socialista Obrero Español. Desde que Sánchez accediera a la presidencia del partido de forma difusa y posteriormente a la presidencia del gobierno, los escándalos y casos de corrupción no han hecho más que aumentar, y junto con los medios afines y parte de los organismos judiciales, todos los esfuerzos se han centrado en desviar la atención, señalar a la turbo-ultraderecha como la culpable de la proliferación de bulos mediante el uso de lawfare y en mantenerse en el poder a pesar de que el cerco cada vez se estrecha más en torno a la figura del presidente del gobierno. Pero claro, si hay estados de por medio, podemos esperar lo peor. Para que una estructura mafiosa se sostenga, es fundamental controlar la narrativa. En España esa función la cumple Radio Televisión Española, convertida en un organismo de propaganda al servicio del PSOE. Y es que las televisiones públicas y medios regados con dinero del contribuyente no pueden ser sino lupanares satelitales del gobierno de turno. Los periodistas afines colocados a dedo dan cobertura mediática a lo que el gobierno necesita en cada momento y, curiosamente, su discurso coincide de forma constante con lo que el gobierno dice en fuentes oficiales. Una manipulación informativa sistemática con un sesgo evidente en el enfoque de las noticias. En el caso de González Amador, por ejemplo, figuras mediáticas han justificado la supuesta filtración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, exponiendo que se le señalaba por decir la verdad o informar de un delito. Lo que no se cuestiona es que en un supuesto Estado de Derecho, un fiscal general del Estado pueda filtrar o señalar datos de un ciudadano particular con fines partidistas. No hay apenas voces afines al gobierno que defiendan que no todo vale, y que sea González Amador culpable o no, pareciera que el aumento de filtraciones sobre Begoña Gómez concatenaron una artimaña defensiva del PSOE centrada en dañar la imagen de Isabel Díaz Ayuso a través de un pufo con Hacienda en el que su pareja sentimental se encontraba inmerso. Asistimos ojipláticos a cómo María Jesús Montero explicaba ante los micrófonos que González Amador era un defraudador confeso horas antes a que la noticia se filtrase y apareciera en los medios, a cómo Pedro Sánchez solicitaba que se le pidiera perdón a García Ortiz cuando no se encontraron mensajes comprometedores en su móvil porque habían sido borrados, o cómo hace unas semanas José Miguel Contreras apoyaba a García Ortiz por haber borrado los mensajes de su teléfono. El mensaje es simple: los medios públicos no son medios de comunicación, son agencias de protección política que no están interesados en cuestionar la forma de operar de los gobernantes. Aún seguimos a la espera de algún reproche al gobierno por parte de Silvia Inchaurrondo, aunque el sueldo de más de €500.000 por el que se la fichó por 2 años en RTVE puede darnos señales del porqué del silencio de la periodista. Además, no debemos olvidar a los demás satélites que pululan alrededor de esta banda organizada. Los periodistas, más afanados en preguntar a un ministro si es fan o no de Taylor Swift, que de saber qué se hace o no con nuestro dinero. Y es que en la cultura de la huida hacia adelante, son cómplices todos de esta estructura, que se ha vuelto invulnerable a la hemeroteca, la vergüenza
y al cuidado de la imagen de las instituciones frente a los ciudadanos. La cronología de los últimos 15 años deja claro que el PSOE no se ha visto afectado por casos aislados de corrupción, sino que ha construido un sistema de saqueo estructural del Estado. Es tal la inmoralidad y tantas las tramas de corrupción que nombrarlas y explicarlas todas de forma pormenorizada daría para muchos programas. Los ERE en Andalucía y su posterior amnistía, las sospechosas relaciones comerciales de Begoña Gómez como esposa del presidente del gobierno, el caso de las mascarillas y los 53 millones de Koldo, Ábalos y sus novias, el caso Francina Armengol y las menores en Baleares, el rescate de Air Europa y la figura de Delcy Rodríguez, las redes clientelares y mordidas de Víctor de Aldama, el caso Pegasus y Marruecos, y muchas otras que por el bien de la duración del programa debemos dejar de lado, al menos por ahora. Y es que aunque el PSOE se ha esforzado en negar la mayor, controlar la narrativa y alegar desconocimiento sobre el implicado y la trama en cuestión, lo que ha terminado de dinamitar la confianza en las instituciones y la separación de poderes, si es que todavía quedaba algo, han sido los casos de González Amador y la supuesta implicación del fiscal general, y los casos de la amnistía y cesión de las competencias migratorias a Cataluña. Por un lado, que las instituciones supuestamente ajenas al poder político se vean envueltas en este tipo de redes y tráfico de informaciones, nos viene a enseñar lo peligroso de un Estado que usa al poder judicial como arma política, pues lo que hoy ha sido la filtración de datos de la pareja de una rival política, mañana puede ser la información personal sobre cualquier otra persona particular a la que interese señalar por motivos ideológicos, religiosos o de cualquier tipo. Si pueden señalarnos ante el resto de ciudadanos, ¿qué nos diferencia de los estados totalitarios y represivos en los que los propios gobiernos señalaban arbitrariamente a los civiles en base a la narrativa que interesaba? Por otra parte, y sin entrar a valorar los derechos de secesión e independencia territorial desde una perspectiva libertaria o anarquista, el hecho de que un gobierno deposite la gobernabilidad de toda una nación en las exigencias de un pequeño y reducido grupo da mucho en lo que pensar. Sánchez pactará con cualquiera para mantenerse en el poder, eso está claro. Y como superviviente político que es, a todos promete y a nadie da, o al menos no de la forma en la que se le exigen algunas condiciones. El tema es otro. Y es que si partimos de la base en la que los estados de derecho aseguran separación de poderes, ¿cómo podemos encajar interpretaciones y acreditaciones por parte del Tribunal Constitucional para con el gobierno y todas sus fechorías? El Tribunal Constitucional ha acreditado 7 resoluciones favorables en lo que va de año al gobierno, y no parece que la fiesta vaya a parar. La ley Begoña, impulsada por el PSOE, busca impedir que jueces y fiscales investiguen denuncias anónimas contra altos cargos y sus familiares, y por ahora sigue su camino parlamentario tras ser aprobada en el Congreso. Siendo que la mayoría de los casos de corrupción salen a la luz por denuncias anónimas o investigaciones de oficio de la Fiscalía, esta ley limitaría la capacidad de jueces y fiscales para actuar de oficio, lo que significa que un escándalo de corrupción no podría investigarse si no hay una denuncia firmada por un afectado directo, desmantelando así la independencia judicial y facilitando la impunidad política, permitiendo que sea el gobierno el que controle qué casos pueden investigarse y cuáles no. Y no nos equivoquemos, esta no es una ley para proteger a una persona o familiares en particular, sino un mecanismo para garantizar impunidad a toda la élite política. Casos como el de los ERE, Koldo, la Gürtel o el caso Bárcenas no habrían podido iniciarse si esta ley hubiera estado en vigor, porque surgieron de denuncias anónimas y trabajos periodísticos. Aunque ahora el Partido Popular, estando en la oposición, se rasgue las vestiduras y denuncie la ley como un ataque a la democracia, cuando llegue al poder, no la derogará y la usará en su beneficio propio. El que gobierna legisla para protegerse a sí mismo y al futuro gobierno, porque sabe que tarde o temprano puede necesitar la misma protección. La ley Begoña no es solo un escudo para el PSOE, sino una garantía de protección para cualquier gobierno corrupto, presente o futuro. La ley no es la misma para todos, y todos aquellos que nos hablan de inconstitucionalidad hoy
hablan mañana de constitucionalidad, pues saben perfectamente que la ley está sujeta siempre a la conveniente interpretación del legislador y del poder que éste sea capaz de concentrar. El problema no es el PSOE, el problema es el Estado y la concentración de poder. El profesor Charles Black decía en The People and the Court que la función principal y más necesaria del Tribunal Supremo ha sido la de validar, no la de invalidar, pues el tribunal, a lo largo de su historia, ha actuado como instrumento de legitimación del gobierno. El PSOE y su idilio con las instituciones no es una anomalía dentro del sistema. La justicia protege al poder en lugar de vigilarlo. Un aparato mediático que blanquea la corrupción en lugar de denunciarla. Los ciudadanos no votan por un modelo de gestión. Votan por qué mafia los gobernará los próximos años. Y cuando un partido controla la justicia, los medios y las instituciones, la democracia no es más que un teatro para justificar la dominación política. Y aunque uno de los pocos reductos que quedan de la independencia del poder político son precisamente algunos jueces y fiscales, cabe preguntarse por qué un gobierno puede tener tanto poder y por qué las redes clientelares, medios y demás instituciones no hacen más que ser cómplices del expolio y corrupción inherente al Estado. Y hacernos esta pregunta no es el problema, es la solución. Un saludo y les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.